Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias especialmente a los organizadores de este encuentro, a Fernando Checa Cremades, a Encarna Roca, a Pablo Salvador Coderc. Me hubiera gustado muchísimo más estar con todos vosotros y estar en un encuentro presencial, pero valoro muchísimo también el esfuerzo que supone hacerlo de esta manera, en este formato virtual, que nos permite seguir trabajando, que nos permite seguir haciendo eh, este intercambio de ideas y de opiniones entre todos nosotros, sobre todo cuando tenemos tan claro que el arte y el derecho son dos territorios que tienen tanto terreno común, tanto terreno que explorar. Bueno, he titulado esta conferencia, mini conferencia Arte y Estado, la proyección de una imagen exterior a través de dos bienales de Venecia, porque efectivamente me gustaría centrarme en cómo a través de las plataformas de difusión artística internacional se proyecta una forma de política de Estado muy clara. Y para ello, para hacerlo más gráfico, voy a centrarme en comparar dos bienales concretas, dos ediciones concretas que creo que van a servir para explicar a qué me refiero. Bien, en el año 38, cuando España todavía es un país en guerra, la Italia de Mussolini invita al general Franco, que todavía es simplemente el militar al mando de una sublevación en contra del régimen legítimo de la República, invita a la España del bando franquista a participar en la Bienal de Venecia, adelantando un final de la Guerra Civil Española que todavía no se ha producido. El general Franco envía como comisario de esta Bienal a Eugenio d'Ors, que ven en estas imágenes acompañando al rey Vittorio Emanuele III de Italia en un paseo del que nos importa todo, nos importa el tono, nos importan los uniformes, nos importa la manera en la que se mira a las imágenes o la manera en la que se mira desde la imagen al espectador. Fíjense que hay un cuadro que se repite en las dos fotos que vemos aquí. Es un cuadro de Zuloaga que se titula Mi familia. En este cuadro del año 37, Zuloaga había decidido emular a Velázquez. En el cuadro, cuando se contempla de forma directa y no a través de una diapositiva, se aprecia muy claramente un pentimento que indica que Zuloaga se había autorretratado de pie, mucho más parecido a como lo hace Velázquez en Las Meninas, aunque finalmente, bueno, digamos, reflexionó y decidió rebajar un poco su presencia, pero fíjense en esa mano con el pincel apoyado casi sin tocar la paleta en una situación muy, muy parecida a la del cuadro de Velázquez. No solamente es el pintor el que quiere equipararse con Velázquez, sino también, en un gesto, diría que muy arrogante, la propia familia del pintor es, de alguna forma, una emulación de la familia real y de los personajes de la corte que aparecen en el cuadro de Las Meninas. Incluso el pie, la cita del pie sobre el perro, que casi nos está recordando a la de Nicolásito Pertusato, todo nos habla de un cuadro que quiere ser continuador de Velázquez. En el lado de la derecha tienen también una imagen de Pere Pruna, la muerte del soldado de Franco del año 38, en donde la referencia obviamente no es Velázquez sino el Greco. Es una imagen de iconografía perfectamente contemporánea, un joven soldado del bando franquista que ha muerto y que está siendo ascendido al cielo por los ángeles, esa figura también tan dorsiana, ¿no? Que está además siendo, bueno, pues acompañado en ese duelo por su madre o su viuda, velada de negro, y un pequeño hermano Requeté, un jovencito Requeté. Velázquez y el Greco, la España de la gran escuela de pintura tal como la entendían los anglosajones, tal como la entendían los franceses. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: esta España es la España real, la España de la tradición, la España que vuelve, la España esencial, por mucho que los años de la República nos hubieran en algún momento hecho dudar con tanta modernidad. La España de siempre es la España que ahora está fuerte. Eso es lo que se presenta en el pabellón en el año 38, en el pabellón español en la Bienal de Venecia del año 38.
En esas mismas salas, fíjense, con 20 años de diferencia, bueno, pues la imagen tan absolutamente distinta que se tiene o que se presenta del país. Las imágenes que están viendo aquí son cuadros de Antonio Saura, que por otro lado también la crítica española del momento intentaba de alguna forma digamos, reconducir a la tradición española relacionándolo con su antepasado, el también aragonés Francisco de Goya, hablando de esa idea de negrura de las pinturas negras de Goya. Es evidente que en estos 20 años el mundo había cambiado radicalmente. El año 58, la Bienal Internacional de Arte de Venecia presenta una imagen, como pueden ver en ese propio folleto, moderna, distinta, muy cambiada. Es la Europa en la que bueno, han ganado las potencias aliadas, en la que han perdido los regímenes totalitarios y en la que bueno, pues, la imagen de la pintura y del arte es la imagen de la modernidad, en la que se juega a hacer un paralelo en el informalismo europeo con el expresionismo abstracto americano. Esa es, digamos, la radiografía de la corriente principal del arte en los años 50 en Europa. Las imágenes que aparecen aquí, los cuadros que aparecen aquí en estas salas del pabellón español, pertenecen a Saura, pertenecen a Canogar, pertenecen a Manolo Rivera, artistas, todos ellos jóvenes que están creando una visión atormentada de la realidad que ellos mismos presentan. De hecho, los cuadros de Saura en algunos casos se llaman grito. Ellos mismos presentan como un lamento, como un grito frente a la realidad de la España de Franco. Si los artistas norteamericanos de la Escuela de Nueva York o los europeos estaban hablando de un grito contra la destrucción de la civilización occidental después del Holocausto, después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, la lectura que hacían los artistas españoles de este informalismo era más bien nacional. Estábamos hablando de algo que tenía que ver con un lamento por la pérdida de las libertades, un lamento por la dictadura. ¿Cómo es entonces que lo presenta el régimen de Franco? Bueno, pues la realidad es que el lenguaje de la abstracción es lo suficientemente ambiguo como para que pueda ser utilizado como imagen de modernidad sin entrar en mayores preocupaciones por parte del régimen. Son artistas que en lo privado, en muchos casos, se estaban presentando como antifranquistas, pero que, no en todos los casos, en algunos casos, pero que, digamos, puestos sobre una pared, pues claro, resultaban mucho menos peligrosas estas imágenes que, por ejemplo, pues la palabra en determinadas obras literarias o el cine. El caso de Chillida es especialmente llamativo porque Chillida consigue el premio de la Municipalidad de Venecia en el año 58. Chillida es un artista que está aquí siendo leído también por la crítica española como alguien que aúna la tradición de la forja, del oficio de la forja, con el lenguaje gestual de la escultura en hierro internacional. Aquí tienen otras imágenes que, bueno, pues de un tipo de instalación que no podía ni siquiera soñar el director del Museo de Arte Contemporáneo en Madrid, el esforzadísimo José Luis Fernández del Amo, que no consigue nunca el respaldo social que necesita para el arte contemporáneo, aunque tuviera en un primer momento el respaldo oficial para crear ese Museo de Arte Contemporáneo en el año 51. Bien, se hace un aparato publicitario muy importante de todo este lanzamiento de estos artistas jóvenes en el contexto de esa Venecia, de esa Bienal de Venecia que está en su punto álgido. Todo el mundo está pendiente de lo que ocurre en la Bienal de Venecia. Los grandes marchantes, los grandes críticos internacionales. Triunfar en la Bienal de Venecia era triunfar para siempre. Tapies, Saura, Chillida se convierten entonces en los artistas, digamos, que el régimen parece estar mimando al lanzarle fuera, consiguiendo para ellos esa proyección internacional absolutamente necesaria, especialmente para un país que, aunque ya estaban empezando a cambiar las cosas, pues venía de un aislamiento internacional muy profundo.
¿Cuál es la lectura? Bueno, pues la lectura podría pensarse que, bueno, que alguien como Saura, que era tan guerrero en textos como los manifiestos del Paso del año 57, es decir, solo un año antes, estaba siendo, digamos, ahora pacificado, y aquí lo tienen con una paloma encima del hombro, a través de esta promoción por el régimen de Franco. Artistas como Chillida, que como digo había recibido un gran premio, bueno, pues muestran en esta imagen hasta qué punto es importante para la diplomacia cultural española. Fíjense los ojos muy abiertos de Luis González Robles, del comisario del pabellón español, hasta qué punto es importante esta diplomacia para conseguir, digamos, una buena imagen del régimen en el exterior. Y el propio Tapies, bueno, pues estaba siendo un artista ya conocido internacionalmente, ya tenía galería en Nueva York, pero es objeto de reportajes también por parte de la prensa italiana y europea, mientras que otras críticas, otras crónicas, como la que vemos a la derecha, la de Julián Cortés Cabanillas en el ABC, siguen preguntándose, en el interior de España sobre la pertinencia de toda esta política cultural, sobre la pertinencia de este apoyo a unos artistas que no se sabe si lo que están haciendo es una maravilla o una burla o una locura o una inicua explotación. ¿Quién explota a quién? Ese es uno de los tópicos historiográficos, de las discusiones historiográficas más frecuentes y yo creo que también más estériles en la historiografía de la España de los finales de los años 50. Es obvio que en este tipo de tableros de juego pues hay momentos en los que se crean sinergias y todo el mundo juega a su favor. Claro, entre el año 38 y el año 58, ¿cómo es posible que se haya producido un cambio de estrategia tan enorme por la política española en sus presentaciones en las bienales? De pasar de algo absolutamente tradicionalista a pasar a algo que quiere estar en línea con las modas internacionales. Bien, pues lo que ha ocurrido es ni más ni menos que la Guerra Fría. Lo que ha ocurrido entre la una y la otra, entre el año 38 y el año 58, es que lo cristalizo en dos resoluciones de la Asamblea General de la ONU, se ha pasado de estar absolutamente aislado, de considerarse un país al que los regímenes de todo el mundo deben retirar sus embajadores, a ser un país, como ocurre a partir del año 50, con el que interesa colaborar porque empieza a virar su percepción y su definición de ser un país, fascista a ser un país anticomunista. Y como pueden ver además en este mapa, pues efectivamente, digamos, geoestratégicamente era un país absolutamente clave para todos los movimientos. A partir de ese año 50 empiezan a producirse los famosos acuerdos con Estados Unidos, los acuerdos de Madrid, las ayudas económicas a cambio de la colocación de las bases militares en España. Viene también en el año 53 los acuerdos con la Santa Sede. Hay un progresivo deshielo que hace que España empiece a tener más visibilidad exterior y que empiecen a venir a España no solamente inversiones, para las que había que presentarse como un país moderno, sino también turismo y empieza también la inmigración hacia afuera. Es decir, empieza a romperse esa idea de autarquía, esa idea de cerrazón y empieza a verse cada vez más clara la necesidad de exportar una imagen de modernidad si se quería conseguir realmente que esas inversiones y que ese cambio de percepción fueran efectivos. Entre la exposición de la Bienal del 38 y la de Bienal del 58, en ese momento digamos, clave del inicio del deshielo, se produce una primera prueba que tiene un éxito total, que es el pabellón español en la 9ª Trienal de Diseño de Milán, la primera vez, en el año 51, la primera vez que España es invitada a participar. Este pabellón era un pabellón muy modesto de tamaño, diseñado por el arquitecto José María Coderch y comisariado por Rafael Santos Torroella. Dos personalidades en las antípodas en su relación con el régimen que, sin embargo, colaboran de una manera muy efectiva para crear un relato que hace una cuadratura del círculo, de nuevo tradición y modernidad. España no era un país industrializado en ese momento para nada.
y sin embargo consigue el primer premio, lo cual quiere decir que aquí también hay mucho de estrategia política, aquí también hay muchísimo de diplomacia detrás de la escena, ¿no? Pero es evidente que, por supuesto, el acierto es la narración. No se abandona la idea de que España es un país de hondas tradiciones y de tradiciones además muy peculiares, pero esas tradiciones conducen a la modernidad. Y esas tradiciones son sobre todo las de la artesanía popular. Los ciurels baleares se combinan con las cerámicas de Llorens Artigas o de Cumellas, y desde el libro de Altamira que está encima de la mesa se llega a Miró o a Ángel Ferrán, que por cierto también consiguió el Premio Nacional de Escultura de la Trienal. El pabellón como conjunto consiguió también el premio. Como ven, no es más que una habitación, una sala, pero una sala en la que se condensan gran cantidad de significados, de materiales, que permiten entender que hay una especie de genius loci de la modernidad que va desde Altamira hacia el arte de vanguardia, pasando por la artesanía popular, desde el esparto, desde los bordados, desde las cerámicas. Claro, el guiño era también muy obvio. El guiño que se estaba haciendo en Milán, para el que conociera de verdad la historia, era un guiño hacia el pabellón internacional de la Exposición Internacional de Artes y Técnicas de París, en donde estuvo el Guernica. Y claro, he dicho que Coderch y Santos Torroella estaban en las antípodas en su relación con el régimen, y es verdad. Coderch era un artista, era un arquitecto elegantísimo, que había tenido conocidas conexiones con Falange. Santos Torroella era un promotor y poeta artístico que había estado a punto de ser represaliado con consecuencias definitivas, digamos, por parte del régimen de Franco en un primer momento. Hay, en ese sentido, en el pabellón español hay una especie de deseo de congeniar también distintas visiones de España. Pero lo que ocurre aquí, fíjense, es que de lo que viene ese pabellón es de algo tan importante como había sido para la generación tanto de Coderch como de Santos Torroella, que había sido este pabellón en el que se mezclaba la vanguardia de Picasso, del Guernica, se había hecho para allá, o del libro, o del famoso cuadro también del pagès catalá en revolta de Miró, con la artesanía popular, como pueden tener abajo, con el suelo de esparto, es decir, con los mismos guiños. Y al fondo, como pueden ver en la diapositiva, en la imagen superior izquierda, Lorca, la imagen de Lorca. La imagen de Lorca, que aquí tienen ampliada, porque como saben, ese pabellón del 37 tenía además la misión clarísima de servir como alerta a todas las potencias democráticas del peligro que suponía el alzamiento de los regímenes totalitarios. Lorca estaba presente en ese pabellón del año 37 en París, y Lorca está presente por primera vez en suelo oficial español en este pabellón de la Trienal de Milán, a través de ese libro de grabados que está en esa mesa, en esa mesa en forma de ameba que hay en el pabellón, un jovencísimo Guinovart que está haciendo este libro de grabados en homenaje a García Lorca. Las conexiones son muchas, muchísimas, lo cual nos indica que en el fondo, como ocurre siempre, bueno, las líneas de continuidad son tan poderosas como las rupturas. Claro, esa idea de imagen exterior de España, esa idea de imagen exterior de España como modernidad, como decía antes, que no se correspondía del todo con lo que se producía en el interior, bueno, tiene sí alguna consecuencia en el interior, como por ejemplo las bienales hispanoamericanas de arte que se producen, la primera en Madrid, la segunda en La Habana y la tercera en Barcelona. Unas bienales que querían tener esa vocación de internacionalidad, que se vuelca en este caso a Latinoamérica, todavía con esa herencia de la idea de imperio que es tan importante para el régimen de Franco. En la tercera de las bienales, en la última, la Bienal de Barcelona, se produjo una discusión muy fuerte sobre la pertinencia de la abstracción. De hecho, que era un debate que en teoría tendría que estar ya muy superado. Se vuelve a hablar de la abstracción, y en ese sentido el debate se centra especialmente en la presencia de Antoni Tàpies en la Bienal del 55 en Barcelona. El propio Tàpies, en su libro de memoria personal en el año 82, recuerda una anécdota de ese contexto y dice lo siguiente: tengo una fotografía en la que Franco, rodeado de gente importante, está parado delante de mis cuadros en una de las bienales hispanoamericanas.
hago un inciso, están parados delante de los cuadros pero no los miran. En un rincón del grupo está Llorens Artigas medio escondido, tapándose la cara para no ser sorprendido por los fotógrafos. Todos ríen, según Artigas. Alguien, creo que era Alberto del Castillo, le decía a Franco: Excelencia, esta es la sala de los revolucionarios. Y parece que el dictador dijo: mientras hagan las revoluciones así, sigue Tapies. ¿Para qué servimos realmente los artistas? ¿Qué son estos hechos tan inofensivos ante la marcha implacable de los poderosos de la historia? Arena, granos de arena, cosas insignificantes que a menudo hacen reír, miserables, gotas de agua. De cualquier modo, tal como dice Hermann Hesse, el agua es más fuerte que las rocas, el amor más fuerte que la violencia. Bien, esta reflexión de Tapies nos sirve para pensar quizá en el sentido que tienen todos estos esfuerzos de diplomacia cultural. Quizá no se notan tanto en un primer momento, pero acaban por tener un efecto. Muchas gracias.